Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Arranca el programa número 212 de Al Derecho y al Revés. Un abrazo a nuestros compañeros en estudios, a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción. Queremos además pasar un pequeño aviso parroquial. Nuestro amigo Alfredo Popritkin, que fue co-conductor de este programa desde sus inicios y por un largo rato, inicia el jueves por este mismo medio, por Ecomedios, en AM 1220, un programa que se llama El futuro es hoy, economía, tecnología, emprendedurismo y mucho más, para agudizar la vista y tomar acción. Le deseamos a Alfredo toda la suerte, un enorme abrazo para él y para el equipo con Ana Julia Gavilán y Diego Balbi, que les vaya muy, muy bien. Bravo, Bueno, bravo Alfredo, te felicitamos todos y adelante, hay que reincidir. sin Totalmente, ninguna sí, duda. es un vicio a la radio. Así es, así es. Y hace falta. Como nos decía nuestro invitado, que es un hombre que me parece que algo entiende de periodismo, la audiencia juzgará después del programa, sin ninguna duda que sí. Realmente hace falta espacios de apertura, de respeto, de intercambio, de conversación. Y bueno, y en ese sentido estamos muy contentos de recibir a Carlos Ares, periodista de raza, un hombre que se define, le decíamos en la previa, ¿cómo te definís, Carlos? ¿Cómo te presentarías? Y dijo eso, en realidad, un periodista que escribe, dijo. Estuvo muy bueno, pero antes de que hable quiero decir, yo lo leía a Carlos en la revista El Gráfico y después fue jefe de redacción de la revista Goles, después colaboró con el diario El País de España, fue corresponsal en Buenos Aires, trabajó en la célebre Humor, fundó la no menos célebre revista La Maga, fundó y dirige la Escuela de Periodismo TEA. En fin, podríamos seguir un largo rato, pero además Carlos tiene en su haber obras, concretamente novelas. En particular ahora vamos a hablar de su última novela también, y se la vamos a ofrecer como un regalo del programa a nuestros oyentes. Y autor también de 3 obras de teatro, 2 estrenadas, Big Bang y Nunca será igual con otro. Así que bueno, ahora sí. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la presentación. Sí, no, como definición periodista, digamos, sí, como esos formularios que hay que tener, profesión periodista, bueno, fui periodista siempre, toda la vida. Era mi ilusión ser periodista cuando era chico. Y, y con relación a las obras de teatro, que son ya varias, son como 7, 8, y a las novelas, a las 3 novelas, nada, escribo. No quiero decir con esto que soy escritor. Creo que escritores son otros. Uno no puede ponerse en la misma altura de la profesión de gente como los que admira, ¿no? Yo, cuando lo leo a ellos, me pasa mucho cuando escribo, que estoy acá en este escritorio escribiendo, y después a la noche, antes de dormirme, leo a quienes escriben de verdad, y digo, no sé para qué escribo, si esta gente, no sé para qué escribo yo. La última novela que has escrito, esa que vamos a regalar a nuestros oyentes y a muchos más. Carlos la va a regalar, Carlos. Sí, a cualquiera que me mande su dirección de correo se la regalo. A través nuestro va a regalar, pero tiene un título genial, que no sé si a esos eximios escritores que mencionás se le hubiera ocurrido. ¿Puedo decir el título o lo decís Sí, vos? claro. Con la aclaración, ¿no? El título de la última novela de Carlos es Un boludo importante. Y la aclaración es que no es autobiográfica. No, no. Sí, es una expresión común, ¿no? Que ustedes la habrán escuchado todo el tiempo cuando se refieren a alguien que a mí siempre me resultó muy graciosa y es una calificación definitiva, digamos. Frente a ciertas personas, cuando alguien te dice, y es un boludo importante, vos decís, bueno, ya está, no hablemos más. Y en este caso es al revés, ¿no? La historia del protagonista, que es una novela de un amigo mío, el primero que la leyó, que puedo contar quién es el actor Oscar Martínez,
que vive en Madrid ahora. Se la mandé, ni bien la terminé hace un mes y pico. Se la mandé y me encantó su devolución porque primero porque era muy elogiosa y él es un lector muy fino de personajes, ¿viste? Esos tipos que saben bien está muy acostumbrado a leer obras y guiones. Y me hacía referencia a los personajes y en particular me decía, ¿cómo te habrás reído con esto, no? Y era verdad, yo escribía, que es lo grande de las escrituras, yo se lo recomiendo a todo el mundo, llega un punto hacia la mitad de lo que uno está escribiendo, si los personajes son reales, que cobran vida. Y entonces cobran tal vida que uno se sorprende como si fueran personas que están haciendo cosas que vos decís, uy, mirá lo que dijo este, uy, mirá lo que hizo este. Y yo me sorprendí a mí mismo, escribiendo hacia el final de la novela, pensando, mirá, claro, porque el boludo del protagonista, que es considerado un boludo casi desde que nace en el barrio, luego al final, por obra del azar también, ¿no? Se convierte en un personaje importante. Nada, no se lo voy a contar, pero bueno, tiene que ver con No, no, eso. no. No, 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 Carlos, ya me spoileaste un pedazo, no, Carlos. no, No. no, pero Carlos, yo también quería preguntarte sobre tu obra, específicamente sobre Negro y Rosa, pero antes, vos hace unos minutos hiciste una referencia a que desde chico querías ser periodista y me gustaría que empezaras por ahí para después hilarlo con tu amistad con el Negro Fontana Rosa y esta obra que se presentó y que dirigió nuestra amiga Leonor Benedetto, que es como una amiga de la casa, o sea, Bueno, con relación a que yo digo que mi ilusión era esa, es porque yo tenía un abuelo periodista. Mi abuelo, al que no conocí, pero por a través de los relatos de mi madre, nosotros éramos de Barracas, y mi abuelo era un exiliado español, digamos, un español que dirigía un periódico barrial que se llamaba El Imparcial de Barracas. Cuando yo era chico, lo único que quedaba del Imparcial, de ese diario que dirigía mi abuelo, era el recorte de diario del día que murió mi abuelo y que mi mamá me lo mostraba y que decía murió nuestro director y estaba la foto de mi abuelo. Un diario barrial, pero un diario barrial que leían mucho los exiliados españoles y demás. Nada, y ahí se ve que algo quedó. También tenía un tío que no conocí, pero del que también me hablaba, de la misma familia, que era corrector de pruebas en la editorial Atlántida. Con lo cual ya había un ambiente ahí y también el hecho de que, supongo yo que tenía que ver con, no me transmitía todo lo que vivía en su casa cuando ella era chica con su padre, las aventuras de su abuelo, que conocía personajes, que viajaba, que esto, que eso, y toda esa parte bohemia del oficio me atraía mucho, mucho, mucho. De hecho, cuando empecé a estudiar periodismo, la gente, como es normal, te decía, pero bueno, ¿y de qué vas a trabajar? No sé, qué sé yo, ¿de qué vas a vivir? Y no sé, yo quiero ser periodista. Me desanimaron un poco porque empecé a estudiar periodismo, dejé y fui a estudiar ciencias económicas. Y rendí ahí varias materias, varias, 4 o 5 materias en ciencias económicas. Y cuando un día íbamos a la facultad con unos amigos, me dicen, bueno, este cuatrimestre vamos a tirar contabilidad. Había que tirar la tarjeta para poder ir a los cursos. Nos tocaba contabilidad. Y yo le dije a uno de mis amigos, ¿cómo contabilidad? Me dice, ¿tiene ciencia económica? Hay una materia que se llama contabilidad. Le dije, no, esto no es para mí. Y no fui más. Y volví a estudiar periodismo en la misma escuela en la que había dejado, que era el Instituto Grafotécnico. Y ahí... pero también fuiste, y estoy segura que seguís siendo, un ciudadano inquieto. Yo te recuerdo en las reuniones de Poder Ciudadano, te recuerdo a vos y recuerdo con muchísimo afecto a un colega tuyo, Héctor Ruiz Núñez, que también venía a las reuniones de Poder Ciudadano y venían, pero venían no solo a reflexionar con nosotros, venían a ayudar. Héctor Ruiz Núñez, que era un periodista de investigación, esto que vos decís que vos no sos, pero no sé por qué. Y Héctor Ruiz Núñez, que trabajaba mucho el tema judicial,
nos ayudó muchísimo en los programas nuestros que tenían que ver con mejora de la justicia, que fue una preocupación, una de las preocupaciones iniciales del Poder Ciudadano, y vos también allí. Es decir, esas son cosas que definen a una persona, así que todo ese afecto que en su momento nos brindaste, seguramente has seguido brindándolo en los distintos lugares por los que has pasado o estás pasando, ¿no? Sí, yo cuando me refiero a que no soy un periodista de investigación es porque lo mismo me pasa con los escritores. Cuando hay grandes periodistas de investigación, uno lo ve al Alconada Montt, yo lo conozco al Alconada Montt, tengo cierta relación de amistad, sé cómo trabaja, sé el tipo de trabajo que hace. Y yo la verdad que frente a esos personajes o a estos periodistas, digo, no, yo no soy así. Y entonces, digamos, lo que sí me reconozco y me defino, te diría, hace poco me preguntaron eso y dije eso. Yo soy un periodista más de la calle, de percibir el estado de ánimo desde abajo para arriba. Me gusta transmitir lo que está pasando, lo que siente la gente abajo para arriba, y soy un poco cartonero, en el sentido de rebuscar restos, imágenes. Si tuviera que hablar de mi condición, mi principal condición, soy muy observador. Soy muy observador. Me doy cuenta que soy observador, que veo cosas que así como detalles con lo que después construyo, ya lo van a ver en la novela también, yo construyo con la nada, con pequeños detalles, observaciones que veo en mi barrio, ¿no? Y en la calle, porque camino mucho, no soy de manejar, vivo más o menos, vivo en San Telmo, más o menos céntrico de todo, y no hay lugar a donde no vaya caminando, digamos. Así que y me gusta caminar además por eso, por lo que veo en la calle, veo la gente, por lo que escucho mucho conversaciones, la mirada de la gente, las caras de la gente, el estado de ánimo de la gente, y trato de contar desde ahí, ¿no? Sobre todo ahora que lo que escribo son más que nada columnas en el diario Perfil, eh, y además me interesa mucho escuchar. Mi programa en la radio se llama La Conversación, pero en realidad siempre aclaro, más que una conversación es para escuchar simplemente al invitado, porque creo que ahí está la clave un poco de tratar de entender, ¿no? Son momentos... Carlos, pasá el aviso, tu programa de radio, La Conversación, en radio tal, a tal hora. En Radio de la Ciudad, hace ya como 6 años que lo hago, los sábados a las 2 de la tarde. Es una hora nada más. Pero me refiero a esto, ¿no? A que son momentos tan difíciles. Digo, las redes en general, si uno más o menos las sigue un poquito, está todo el mundo tan alterado, todo el mundo está tan... se pone tan ególatra para poder decir lo que yo pienso, lo que yo digo, y lo que... todo está dicho a modo de sentencia, de verdad absoluta, y de qué sé yo. Y la verdad es que a mí eso me repliega un poco. Prefiero escuchar, porque bueno, y bueno, de hecho escribo, ¿no? Que pasa a ser casi ahora, frente a las pantallas y a la imagen, escribir pasa a ser casi un acto no sé. De resistencia. Yo por eso como los discos de vinilo. Quiero destacar para que nuestra audiencia pueda notar también. Carlos dice que a quien le mande un mensaje, por ejemplo, en su Twitter, @CarlosAresOK, es decir, Carlos Ares OK, ¿no? Carlos Ares OK. El que le mande un mensaje a Carlos, él le envía la novela. Exacto, con la dirección de mail, y él le manda un boludo importante para que el lector también pueda constatar si entra o no entra en la categoría respectiva. No, pero hay una cosa que es interesante para toda la gente que escribe, si hay alguien que escucha y que está en esa, es interesante por qué decidí regalarla por mail. Porque yo tengo 2 novelas anteriores, la primera hace muchos años ya, y la segunda, que se llama La velocidad de la sombra, en su momento, como cualquier escritor, una vez terminada, decidí llevarla a una editorial. La llevé a editorial que todavía era sudamericana, además queda cerca de mi casa, en mi barrio, en San Telmo. Ahí había un amigo editor que se llama Luis Chitarroni, que era bueno, la tomó, la mandó a leer por gente que tenía para leer,
al cabo de un tiempo, todo esto llevaba, ¿no? A los 3 meses, Meses, a claro. los 3 meses me llama y me dice, bueno, mirá, a la gente que la leyó le parece interesante, que yo, así que vamos a editarla. Dije, bien, por fin, qué alegría. Me dice, sí, pero no este año, el año que viene, porque este año ya el plan de editor, bueno, digo, ¿podés esperar un año? Sí, era casi un año lo que había que esperar. Digo, sí, bueno, si la va a editar Sudamericana, por supuesto, que espero un año. Bueno, al fin de ese año, Chitarroni se fue de la editorial. Claro. O lo echaron, no se fue, no sé. La cuestión es que todo el proceso empezó de nuevo. El nuevo editor me dijo, no, bueno, mirá, ahora que se fue Luis, lo que vamos a hacer todo. O sea que perdí casi 2 años con la novela terminada y no la había leído nadie. El otro día hace un tiempo, entrevistando por radio a Lalo Zanoni, que no sé si lo tienen ustedes. Lalo Zanoni es un coaching de tecnología, escribió 5 libros de tecnología, es de esos bochos egresado de la escuela de TE, además un fenómeno. Me cuenta él que sus libros de tecnología los regaló. El primero también tuvo ese proceso de edición y los otros 4 los empezó a regalar. Tuvo tal éxito con el regalo del libro. Claro, él escribe sobre tecnología, sobre cosas que tienen que ver este, con la vida inteligente, con las nuevas tecnologías y demás. Bueno, la cuestión es que se difundieron y lo empezaron a invitar a congresos en todo el mundo. Lo empezó a leer, lo leyó gente increíble en países que ni él ni sabía que lo estaban leyendo. Se difundieron de tal modo sus libros que le empezaron a pagar por dar conferencias. Lo invitaron a dar charlas en el exterior, qué sé yo, y nunca pasó por una editorial. Y me decía, yo le dije, bueno, pero no es lo mismo con una novela de ficción. Me dijo esta frase que creo que sirve para todos los escritores. Me dice, ¿vos qué querés? Que te valide un editor y que calmar tu vanidad viendo el libro editado durante una semana en una mesa de librería y que al cabo de una semana lo saquen, lo pongan en un anaquel y nunca nadie más se entere. ¿O querés lectores? ¿Querés lectores? Regalala, me dijo. Interesante, ¿Vos interesante. escribiste para que la lean? Regalala. Bueno, hice eso. Yo no tengo tantos seguidores en Twitter, pero lo puse en Twitter y te puedo asegurar que esta novela ya tiene más lectores que toda la anterior. La anterior, Claro. editada como libro y todo, La velocidad de la sombra, está en Amazon, pero la deben haber leído como mucho 20 amigos y 10 personas que no conozco, 30 en total. Ya, Bueno, esta para, ya tiene más de 50 lectores, entre gente que me la ha pedido, de los cuales hay 40 que no conozco. me parece fantástico. Creo que esto de alguna manera es lo que se viene, ¿no? En relación al tema de la escritura, la lectura. Y bueno, para la próxima versión o edición, sea impresa o la sigas distribuyendo por mail, podrías agregarle algo que leí no hace mucho, y como tiene que ver con la pandemia y tiene que ver también con el título de tu novela, leí que la única ventaja, una de las pocas ventajas de los barbijos es que reducen al 50% la cara de un boludo. Es buena esa, es buena, es muy buena. Pero Carlos, yo no sé si vos, Ale, querés preguntar Sí, algo, pero yo querría retomar por qué se le ocurrió escribir teatro, porque en realidad vos podés escribir novela y yo entiendo que hay como una relación, no digo que directa, pero bastante cercana al cuento, la novela y la tarea que ha hecho Carlos como periodista, más allá que él diga que no es escritor, está muy asociada a una reflexión y una difusión de ideas a través de la palabra, escrita, oral, lo que sea. Pero el pasar de allí a teatro, hay un salto que no mucha gente da, ni siquiera ujú. los escritores que tienen esa carrera o esa profesión en terminología de Carlos. Entonces sería interesante que nos cuente cómo llegó allí y esta obra específica, Negro y Rosa, que yo me quedé con ganas de que él lo cuente. Bueno, el teatro aparece escribiendo también
cuando descubro, escribiendo, que los diálogos en un texto que estaba escribiendo, que tenía que ver con alguna novela también o con algo así, hace ya algunos años, descubro que los diálogos, me divierte hacer diálogos, ¿no? Me divierte y me divierto mucho con las respuestas, cuando las respuestas de los diálogos me sorprenden a mí, y sobre todo trabajando con el absurdo, de personajes que me resultan divertidos. Ya los van a ver en la novela también. Hay personajes que vos decís, ay, no, ¿qué personaje este? Y lo siento como ajeno, ¿no? Como si yo tuviera algo que ver. Bueno, la cuestión es que escribiendo eso, digo, uy, ¿cómo pintaría esto para una obra de teatro? Porque como voy mucho al teatro y veo las escenas, hay un antecedente que es lo que define un poco. Yo hice durante muchos años, 3, 4 años, un programa que se llamaba Troesma, en Canal 7. Arranqué en Canal 7, después siguió no me acuerdo dónde ya, en Film and Arts, o no me acuerdo dónde se dio. Era un programa de entrevistas a actores. Hice como 60, 70 entrevistas a actores. Entonces, a partir de eso hice un aprendizaje del oficio mirado desde el punto de vista del actor. Porque yo les preguntaba, ¿qué es lo que vos te interesa cuando te dan un material? ¿Cómo te definís un diálogo? ¿Qué es un buen diálogo? ¿Qué es un bueno? Bueno, y ahí escribiendo, un día escribí, tenía unas 20 páginas escritas, se las llevé a una persona que aprecio mucho, Tito Cosa, con quien también en ese momento él estaba en el Teatro de la Campana y cada tanto tomábamos un café. Se las llevé, tuvo la gentileza de leérmelas y me dijo una frase maravillosa, que fue la que más estimulante que podía uno recibir para seguir escribiendo teatro, ¿no? Me dijo, ¿sabes que tenés buen oído para la música del teatro, que es el diálogo? El diálogo es la música del teatro, y vos tenés buen oído para el diálogo. Así que seguí trabajando eso. Bueno, y ahí está. Y en cuanto al negro y rosa, es primero una cosa que tiene que ver muy fuerte, de sentimiento muy fuerte, así como en esta novela hay un tributo a René Laván, a quien es un personaje que yo también entrevisté para ese programa y que me deslumbró de tal forma el día que lo vi, que lo entrevisté, y después cuando descubrí su vida, lo que había sido su vida. René Laván, un ilusionista con una sola mano, que hacía cosas, me las hacía delante mío, me hizo 3 cosas delante mío que me decía, mirá si querés, mirá, me mostraba la mano y me decía, mirá lo que hago. Y no podía descubrir cómo lo hacía, nunca pude descubrirlo, y si lo ven en YouTube se los recomiendo, porque él hace eso, le dice a la cámara, por favor, poné la cámara acá, y la cámara le enfoca la mano, la única mano que tiene, hace la ilusión y no ves cómo la hace. Bueno, así llegó a programas famosos en Estados Unidos, y tiene historias, lo contrataban los narcos en Colombia para sus fiestas privadas, historias maravillosas. Bueno, René Laván. Lo mismo me pasó con el Negro Fontana Rosa, una persona a quien conocí trabajando de periodista, que es una de las personas más entrañables que conocí en la vida, mejores personas que conocí en la vida, con un humor y una cosa, y su muerte me mató realmente porque lo vi poco antes de morir, en una situación en la que además ya estaba muy paralizado por la enfermedad que tenía, solo podía mover un poquito la cabeza, y aún así mantenía un humor que nos hacía matar de risa. Pero era una cosa, si tienen tiempo, les puedo contar la escena final en la que lo vi. Pero bueno, por favor, por favor. Dale. Bueno, él ya estaba muy enfermo. La Asociación de Bibliotecas Populares le entregó un premio. Le concedió el premio Bibliotecas Populares. Un premio muy chiquito. Y además lo entregaban acá en pleno centro, ahí donde está la vieja universidad, la Manzana de las Luces. En un auditorio muy chiquitito, y nos invitaron a unos pocos amigos. Estaba Daniel Rabinovich, por ejemplo, me acuerdo. Éramos la gente de Lelutier, 4, no te diría 40 personas. Es más, pensábamos que no iba a venir de Rosario a recibir el premio en la condición en la que estaba. La cuestión es que vino, lo trajeron en auto, vino con su última mujer, lo bajaron en una silla de ruedas, no podía mover nada más que la cabeza. Y aún así nos vio, sonrió, saludó. Bueno, empieza el acto había un anfiteatro muy chico,
todos estábamos sentados en ese anfiteatro, él estaba frente a nosotros con la directora de Bibliotecas Populares, y antes de darle la palabra a él, la directora dice, bueno, vamos a ver un pequeño video que le hemos hecho preparado para Fontana Rosa, qué sé yo. Se apagan las luces y el foco de la cámara proyecta justo encima de él, proyectan el video. Observen esto, todos mirando el video, menos él que estaba mirando para el otro lado, o sea, mirando para nuestro lado, y nadie se dio cuenta de que había que girar la silla de ruedas. Sí. Entonces termina el video, le dan la palabra a él, y él dice, insisto, le tenían que tener el micrófono porque no podía moverse, estaba totalmente paralizado ya. Dijo, che, muy lindo el video, estallando de risa. Porque ahí nos dimos cuenta que el único que no lo había visto era él. Extraordinario, extraordinario. Estallido de risa. ¿Quién no recuerda su fantástica exposición en el Congreso de la Lengua en Rosario? Cuando habló... Maravilloso, maravilloso. De las malas palabras. A propósito de eso, de lo que sentí cuando murió, cuando se cumplieron 10 años de su muerte, o 6 meses antes, empecé a escribir una obra de tributo a él, que se llama Negro y Rosa. Negro por él y rosa por uno de sus personajes. Que tuve, digamos, fue el sueño del pibe para mí. Yo quería escribir una obra que se diera en Rosario, de tributo a él, y se cumplieron todos mis deseos. Uno, le pedí a Joan Manuel Serrat que me mandara un mensajito para la presentación de la obra, y me mandó un video de Serrat hablando de Fontana Rosa, desopilante también, recordándolo con mucho humor. Se proyectó antes de empezar la obra. La obra se dio en el Parque España, en el Auditorio Parque España de Rosario. La Mesa de los Galanes, los sobrevivientes de la Mesa de los Galanes, vinieron todos. O sea, que yo quería que vengan sus amigos. Vino toda la gente amiga de él, vino su viuda, todos. Fue una noche de esas, y después fuimos todos al Cairo, al bar de él. A donde se juntaban. A donde se juntaban, donde hay una estatua de él. Sí, hay una mesa donde está la mesa de los usaba. Sí. Me permitieron sentarme en la Mesa de los Galanes, que para mí era como si me hubieran dado el Nobel. No sé, esas cosas que uno dice, el sueño cumplido. La única pena era que no estuviera él, porque en la obra aparecen sus personajes. En realidad la obra es él, transcurre como en su imaginación, es él solo con sus personajes. Con sus personajes. Y Leonor la dirigió. ¿Cómo fue esa elección? ¿La hiciste vos? ¿Cómo fue esa parte? No. Con Leonor empezamos a trabajar antes, ella había dirigido ya una obra antes que se llama Otros de Nosotros, que también la dirigió ella, y teníamos una relación de trabajo, y cuando le ofrecí, cuando leyó Negro y Rosa, le encantó, y me dijo, por supuesto, la hicimos con ella, la hizo ella. Se me ocurre en este momento, pero negro dijiste por el negro Fontana Rosa y quizá rosa por Rosa de Lejos, ¿no? No. Sí, también. Por la hermana Rosa. También. Por la hermana Rosa, que fue un personaje Rosa. También. Claro, porque también es un personaje que aparece en la obra. La obra trata del momento en que él ya está arranca cuando él ya decide que le falta poco para morirse, empieza medio dramática, y le pide a Boogie, el aceitoso, en su imaginación, ¿no? A Boogie, el aceitoso, que lo mate. Así arranca la obra. Pero como él en su imaginación no se decide, empieza a discutir con Boogie. Porque Boogie le dice, escúcheme, decídase porque si no, tengo otros que están esperando. Tengo gente esperando. Y entonces se vuelve muy divertida. Empieza dramáticamente, pero se vuelve muy divertida porque él discute con Boogie, y todas esas cosas. Y después aparecen todos. Después él va al cielo y tiene una mesa de los galanes en el cielo, con Jesucristo, Pedro y Pablo, que hacen fiestas populares, que van de... Claro, San Pedro. Claro, hacen bautismos. Sí. Pedro y Pablo que se pelean entre ellos porque hacen bautismos y Pablo antes le pregunta a los clientes, le pregunta si los pibes están todos bautizados. Y Pedro dice, no pregunté, si no podemos hacerle la fiesta a nadie. Bueno, todo eso transcurre en la mesa de los galanes del cielo.
El Cairo del cielo, ¿no? Claro, el Cairo del cielo. Carlos, nos tenemos que ir, lamentablemente, vos sabés cómo son los medios, nos tenemos que ir a una pausa. Pero yo te voy a dejar una pregunta cambiando totalmente el tema, porque hay otras, vos trabajaste sobre muchos temas, entre otros el deporte, también, por supuesto, la política, la realidad. Escribiste un artículo hace 37 años llamado, en la revista Humor, llamado Memorias del Capitán Piluso, sobre un personaje siniestro de la historia argentina que no ha sido suficientemente explorado, a mi criterio, un tal Almirante Lacoste. Algunos se acordarán, el que manejó nada menos que el Mundial 78. Yo quiero que nos hables un poquito de eso cuando venimos de la pausa, si te parece. Sí, cómo no, cómo no. Vamos, Gerardo, a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Demoraron los sorteos de ciudad y provincia, que están los resultados por Ecomedios AM 1220, de Córdoba 3626, Santa Fe 9688, Montevideo a las 3 de la tarde 3465 y Entre Ríos 0135, oficiado por Barcacha, Tortas y Helados todo el año, Rivadavia 2030, Mejita Hermanos, Cristales Antiasalto de Alsina 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Audiencia, un poquito con la intriga. Yo creo que es una época sumamente compleja y terrible de la historia argentina desde ya. Tendemos a olvidarnos lo que fue la dictadura militar y el nivel de corrupción que la rodeaba también, ¿no? Que es el caso del almirante Lacoste. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso, Carlos? Bueno, rápidamente, el almirante Lacoste queda a cargo del Mundial 78, de la organización del Mundial 78, queda a cargo de la Marina, el almirante Lacoste, como representante de la Marina, después que hay un atentado en el que matan al inicial responsable del Mundial 78, un general del ejército. Bueno, Lacoste controlaba todo lo que tenía que ver con el Mundial y con el fútbol en general, donde había mucho poder y mucho interés. Yo lo conocía a Lacoste cuando una vez él atendía en un taller que era el taller de electrónica naval, que quedaba ahí en Las Heras y Salguero, por ahí, Las Heras y Ugarteche. Tenía unas oficinas ahí. Cuando ibas ahí te abrían unas puertas metálicas y unos infantes de marina te recibían, 4 o 5 infantes de marina te recibían, te apuntaban y te llevaban apuntado hasta la oficina de Lacoste. Bueno, yo trabajaba en la revista Goles, empezamos a escribir algunas notas, por ejemplo, imagínense ustedes para la época, un día a la mañana temprano, yo llego a escuchar en una radio, yo escuchaba muy temprano la radio, escuchar que daban como noticia que a un argentino le habían dado el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Entonces llego a la editorial Abril, donde se hacía la revista Goles, entre otras, estaba la revista 7 Días también. Llego y le digo a mis compañeros, le dieron el Premio Nobel a un argentino, el Premio Nobel de la Paz. Y entonces ahí nadie sabía nada y nos dimos cuenta que la noticia había sido censurada inmediatamente. Pero yo la había escuchado, estaba convencido que la había escuchado además. Y entonces, como forma de reacción, dije, hagámosle una nota, busquemos a esta persona que nadie sabía quién era, hagámosle una entrevista. Y me decía, pero ¿cómo le va a entrevistar para la revista Goles al Premio Nobel de la Paz? Y bueno, busquémosle una vuelta. O sea, bueno, la cuestión es que lo ubicamos a Pérez Esquivel, fuimos a verlo a Pérez Esquivel, que tenía una oficinita que creo que todavía está, de Paz y Justicia acá en San Telmo, cerca de mi casa.
Cuando nos vio llegar a los 4 que fuimos, que además planificamos una llegada y una salida del lugar, cada uno siguió por distintos lugares, llegábamos por distintos lugares, pero él cuando nos vio a los 4 y le dijimos, tuvo un susto que cada tanto, después todas las veces que lo encontré hasta hace poco tiempo, siempre se recuerda el susto que tuvo pensando quiénes son estos 4 pibes que vienen. Bueno, la cuestión es que le hicimos una nota hablando de, empezamos preguntándole de qué cuadro era, y a la segunda pregunta le preguntamos, ¿dónde estaba usted durante el Mundial 78? Y ahí nos contó que él escuchaba cuando estaba preso, que escuchaba los goles porque estaba preso cerca del estadio de River, y toda la historia. Y publicamos una doble página en la revista Goles que se titulaba Gol Argentino. Bueno, imagínense ustedes la repercusión de eso en los ámbitos de la dictadura, ¿no? Ahí el almirante Lacoste lo citó al director editorial de la editorial Abril, que en ese momento lo había comprado una editorial italiana, que se decía que estaba vinculada a la propaganda DUE. El editor era un italiano, que había sido periodista en Italia, lo habían mandado acá a dirigir la editorial, lo cita Lacoste. Lacoste, cuando va ahí, lo encañonan los infantes de Marina, Lacoste lo sienta en su escritorio y le muestra, tenía toda una carpeta con mis notas, porque yo además escribía para una agencia de Noticias Argentina, donde era muy crítico de todo lo que tenía que ver con la organización del Mundial. Le muestra mis notas y le dice concretamente, si usted no echa a esta persona inmediatamente, después no se queje si le ponen una bomba a la editorial. El italiano volvió tan asustado, recuerdo, nos citó en su despacho, a mí, al director de la revista, yo era el jefe de redacción, nos citó en su despacho, estaba temblando todavía, nos dijo, vengo de hablar, medio en italiano también, vengo de hablar con Lacoste, me señala a mí, me dice, vos te vas, no solo de la revista, vos te vas del país. Así que a la semana vivía en Madrid. Qué bárbaro. A la semana, exactamente una semana tardé en irme. No fue heroico lo mío, no me fui, no. Lo que sí fue rápido. Me fui, y bueno, y además habíamos hecho algunas otras notas y escritos. ¿Cuánto tiempo viviste en Madrid, Carlos? Bueno, yo me fui en 2 oportunidades. El golpe de Estado fue en marzo del 76 y yo trabajaba en el gráfico. En abril del 76, al mes, había una pelea de Monzón en Mónaco, que la iba a cubrir Cherkis Vialo, y yo me ofrecí para ir a hacerle lo que se llamaba vestuarios, con la idea de pedir una licencia y quedarme. Me permitieron hacerlo, fui, cubrí esa pelea y me quedé. Me quedé en licencia sin goce de sueldo en Europa de abril del 76 a diciembre del 76. Volví y ya con el tema de Lacoste, ya en el año 80, me tuve que ir ya empujado, digamos, no por propia voluntad, me tuve que ir y me quedé 80, hasta el fin del 80, 81, 82, empecé a trabajar allá para el diario El País de Madrid, y cuando volví, me acuerdo porque fue la primera nota que escribí desde Buenos Aires para Madrid, fui a cubrir el acto de la presentación de la candidatura de Raúl Alfonsín en el Luna Park, que creo que fue el primer acto político que se permitió después de Malvinas. No sé si fue el primero o el segundo, pero fui a la presentación de Raúl Alfonsín en el Luna Park, cosa que me conmovió muchísimo, porque después de tantos años de escucharlo y verlo, yo lo había conocido siendo muy joven y sin tener nada que ver con el periodismo, simplemente porque vivía en Avellaneda y él vino como siendo un joven político a dar una charla a un club de Avellaneda, ahí lo escuché por primera vez, y después lo volví a ver ahí, y después lo volví a entrevistar, tuve la suerte, otra de las cosas que da el periodismo, ¿no? Cuando ya retirado, en los últimos días de Alfonsín, viviendo en su departamento de la Avenida Santa Fe, tuve la suerte de entrevistarlo nuevamente, y si quieren es una anécdota final de Alfonsín muy buena. Alfonsín, en su departamento de la Avenida Santa Fe, corría. Corría. Sí, trotaba, hacía gimnasia, y me mostró todo el circuito que hacía dentro del departamento,
de la cocina al living, del living a su escritorio, y se ponía unas pesas. Y era ya, estoy hablando de que te diría, esto fue un año antes de su muerte, pero tenía una voluntad, una energía, una cosa tan que te lo hacía querer tanto, ahí en su departamento de la Avenida Santa Fe, cuando vos ahora ves todo lo que pasó después de su gobierno, de él, más allá de su gobierno, después de todo lo que pasó, decís, uff, qué persona, qué diferencia, qué orgullo haberlo conocido. Tremendo, tremendo. Carlos, voy a volver en realidad rápidamente al tema del deporte, pero para escuchar. Vos sabés que Leonor Benedetto se ha convertido en una suerte de columnista del programa, porque ella escribe casi semanalmente unos textos sumamente interesantes, hermosos, que se hacen todavía más lindos, obviamente, cuando los recita ella o los lee ella. En este caso justamente habló de deporte, pero de deporte y de víctimas también de la competencia más brutal. Así que la escuchamos, si te parece, y lo comentamos juntos. Dale. Gerardo, la escuchamos, Leonor. Las nuevas maestras. Simone Biles es estadounidense. Está considerada la mejor gimnasta de la historia. Abandonó esta semana los Juegos Olímpicos de Tokio porque, según dijo, no se sentía bien. Naomi Osaka es japonesa, segunda en el ranking mundial de tenis. Pidió no asistir a un encuentro con periodistas porque no estaba en condiciones de enfrentar a la prensa después de un partido en el torneo de Roland Garros, y como no se lo permitieron, abandonó la competencia. La prensa mundial más las redes sociales las han acusado de hacer quedar mal a sus países, de ser flojas, débiles y caprichosas, y de no haber hecho el esfuerzo necesario para ganar y mantener bien alto el estandarte del orgullo nacional. ¿En qué consiste el orgullo nacional? En entrenar 8 horas diarias desde los 6 años, como dice Osaka, ¿qué es lo que hace desde entonces? En soportar vejaciones como Biles de parte del médico del equipo estadounidense de gimnasia. Deberían haber seguido a pesar de no sentirse en plena forma ni en completo dominio de sus mentes y cuerpos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la muerte? Hubo un tiempo en que se ofrecían en sacrificio cuerpos jóvenes y bellos para aplacar la ira de los dioses. Según creían, después de eso los dioses se mostraban piadosos y benevolentes con la comunidad. ¿Y los orgullos nacionales? ¿Entrenaron hasta caer extenuados? ¿Fueron vejados por los médicos que debían cuidar su salud? Hasta donde sé, siempre estuvieron solas, ya sea en las canchas o en las barras de equilibrio. Y lo único que han hecho de novedoso ha sido poner patas arriba su orden de prioridades. Ya no está el éxito ocupando el primer puesto, ni el dinero, ya que han perdido incontables auspiciantes, ni la salvaje obligación de complacer al público que las mira apoltronado en sus casas, comiendo papas fritas, dispuesto siempre a señalar cualquier pequeña falla que las aleje de la perfección. En un tiempo como el que estamos viviendo, en el que se habla de los jóvenes como los salvadores del mundo, permítanme no adherir ciegamente a este principio. A Simone Biles y a Naomi Osaka no las define ser jóvenes, las define ser nuevas, y ese sí es el pensamiento que cambiará el mundo, el de hoy y el de mañana. Postdata 1. Larry Nassar, el médico que abusó de Simone Biles y de 156 atletas más, cumple cadena perpetua en una cárcel de Michigan, Estados Unidos, por abuso y pedofilia. Postdata 2. ¿Orgullo nacional? Gracias a Leonor, como siempre. Yo le agrego un condimento antes de escucharlos a Carlos, a Marta, a Mercedes. Nuestro programa se llama Al Derecho y al Revés y siempre tratamos de plantear las cosas desde distintos puntos de vista. Otro ángulo del mismo problema podría ser, por ejemplo, no sé, la despedida de Scola hoy, ¿no? En el marco de una derrota
muy importante que sufrió la selección argentina de básquet, el estadio entero, incluidos todos sus rivales, se queda más de un minuto aplaudiendo a alguien cuyo mérito principal es haberle dedicado 40 y tantos años de su vida a ese nivel de competencia. Entonces, me parece que es como que también hay que nivelarlo, o podríamos hablar de Sifan Hassan, ¿no? La atleta, la corredora holandesa, que se cae en su carrera de 1500 metros, desde el piso se levanta y termina ganando la carrera, pasándole por encima a todas las demás. No sé, Carlos, me interesa escucharte, vos tenés años trabajando el tema. Sí, lo que pasa es que el deporte es muy representativo de lo que somos como sociedades también, ¿no? En el caso de Escola, uno puede ver la emoción que nos provoca a nosotros, como nos provoca a Messi o como nos provocaba a Maradona en su momento, el valor del deportista en sí. Pero también en los otros casos ves cómo los intereses que están ajenos al deportista en sí, que son los que influyen en ellos, son los que hacen negocio con ellos, cómo ejercen una presión tan grande que se vuelve intolerable para algunos casos porque no se permite ceder, no se permite la derrota, no se permite ni por un segundo. Y eso va provocando, es un círculo vicioso también. A veces los hinchas de fútbol se quejan de que al futbolista lo único que le interesa es hacer diferencia económica, que no tiene sentimiento por los clubes y demás, pero también es cierto que son los propios hinchas o los aficionados más fanáticos los que le reclaman cuando no le permiten ningún error, no se puede equivocar, no se puede perder, perder es la muerte. Entonces, todo eso está imbricado de alguna manera tal que yo creo que en los reconocimientos individuales es como un rescate de lo bueno del deporte. En el caso de Scola, de Ginóbili, de Messi, de Messi cuando ganó la Copa América, que casi todo el país lloró con él, porque sabíamos todos lo que nosotros también le habíamos puesto de presión. Entonces, él nos reivindicó a nosotros también y nos hizo pensar, pobre pibe, ¿cómo qué manera de someterlo a una presión intolerable para cualquiera? Imagínate, si para cualquiera de nosotros, un periodista que se acerca a la hora de cierre tiene una presión que vos decís, uy, no llego, imagínate para Messi lo que significa llevar encima la mochila de un país que le dice no ganaste, no ganaste, no ganaste, no ganaste. Entonces, por eso es conmovedor el llanto que tienen, la descarga que se produce en ese momento, ¿no? Hay un caso que Leonor por ahí no lo cita porque se conoció un poco después, que es el caso de esta chica Delfina Piñatelo. Una chica, no la conozco de nada, solamente por lo que vi, pero es encantadora, de una dulzura, ¿cómo puede tener odiadores? Sin embargo, ella tuvo que cerrar sus redes porque tiene odiadores. Entonces, esa clase nueva, los haters, los odiadores, que vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué nos hicieron como personas? ¿Qué nos han hecho como personas para que tengamos tanto resentimiento, tanta bronca? Es producto en particular, digo, esto es común hoy en todo el mundo, pero en particular acá se nota mucho que acumulamos mucho resentimiento, mucho fracaso como sociedad, mucha promesa incumplida, mucha palabra incumplida, mucha mentira, y todo eso por algún lado se descarga, y se descarga contra otros, contra personas que en situaciones normales, si te las encontraras tomando un café, no te animarías ni a decirle buen día. Y sin embargo las redes, los anonimatos, Yo quiero coincidir con Carlos en relación a que una cosa es la solidaridad entre los propios deportistas y otra cosa son los intereses que rodean a estos jóvenes, ¿no? Hay un artículo que recomiendo hoy muy interesante en Nación, justamente, de Marcelo Gantman, que se llama Los juegos de la salud mental y la salud digital. Y allí justamente mencionan este caso o estos casos de los odiadores en las redes que realmente ejercen una mala presión sobre los periodistas
que hacen que les resulte insoportable muchas veces a ellos continuar con su trabajo, con el deporte correspondiente. Pero bueno, también dice este artículo que hay una nueva aplicación que permite aplaudir, uno se baja la aplicación y permite aplaudir casi como si se estuviera en el lugar correspondiente, no los aplausos que uno manda con un emoji en WhatsApp, sino aplausos de verdad a través de una aplicación que se puede bajar. Está en este artículo, es muy, muy interesante. Yo le agregaría, dale Mercedes, perdón, le agrego una cosa, un bocadito nada más. Agregaría el caso de la atleta bielorrusa, porque digamos, la que termina refugiándose en la embajada polaca para no volver a su país, ante un país regido por un dictador que fue capaz de bajar un avión del aire para poder secuestrar a un periodista opositor que iba en el avión, ¿no? Ni hablemos de las deportistas por ahí chinas o rusas, sobre todo las chinas me parece en los últimos años, que también tienen una presión enorme, diferente de la que tienen en una sociedad como la norteamericana, ¿no? Bueno, esto es residuo de la Guerra Fría, ¿no? Donde el enfrentamiento se daba. Yo me acuerdo de haber estado cuando vivía en España, que fue la Guerra de Malvinas, que el primer encuentro deportivo que se dio entre ingleses y argentinos después de la invasión de Malvinas, se dio en un partido de hockey, en el Mundial de Hockey de Portugal, en Lisboa. Yo fui a cubrir ese partido, y el embajador argentino, que se llamaba Gómez Centurión, era un embajador de la dictadura militar, estaba como, disputaba la guerra en ese partido. Quería que los jugadores argentinos de hockey no saludaran a los ingleses, no le dieran la mano, no sé, era una locura, pero a ese nivel, ¿no? Mercedes, dale. Sí, yo quería seguir un poco con la línea que planteaba Carlos relacionado con esto y creo que Marta también, del esfuerzo excesivo y de esta sociedad que permanentemente está obligándote al se puede, al podés. Y hay un filósofo coreano que ahora está muy nombrado, Byul-Chul Han, que justamente habla de la sociedad del cansancio, y en algún momento, cuando Carlos hablaba, me acordé que él habla justamente de, Carlos se preguntaba, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos pasa como sociedad? Y él habla del infarto del alma, o sea, que es tal el nivel de agresividad, de desilusión, de desesperanza, de bronca, que se descarga colectivamente en aquellas figuras que, como vos planteabas, tienen algún tipo de protagonismo y terminan por querer masivamente, ¿no? Esta cuestión del castigo social y de la violencia, ¿no? Digital y mediática, ¿no? Es terrible, pero creo que sí nos tenemos que preguntar, y más desde un programa como este, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar o para facilitar este nivel de violencia generalizado a través de las redes? Perdón. Creo, no sé, Alejandro, que el tiempo ya se nos va a terminar. Siempre se nos escurre, pero esta vez se fue más rápido. No pudimos ni hablar de política con Carlos, mirá vos. Bueno, justamente, yo quería... 2 minutos. Menos, quería recomendar a nuestros oyentes, porque Carlos es también columnista del diario Perfil. Quiero recomendar 3 de sus últimas notas: Políticos Anónimos. Muy bueno. La otra, ¿qué van a hacer con los muertos? Y la tercera, Carlos, que me hizo lagrimear, Estamos regalados. Marta, yo antes de que se nos acabe el tiempo, y como Carlos dijo que él no es un escritor, sino un periodista que escribe, para desmentirlo voy a leer: el furgón ronda el barrio, la voz eléctrica estremece.
Compro heladeras, calefones, lavarropas, cocinas, radiadores, garrafas. Compro, señora, compro. El lavarropas puede ser. La heladera no se llena. A la cocina le sobran 3 hornallas. Por ahora las aguanto. Y unos párrafos abajo dice Carlos, somos todos buscas de una vida digna que cada día cuesta más, aunque cada vez vale menos. Es justamente del artículo Estamos regalados. Así es, así es. Si te doy un minuto, Carlos, vos sabés cómo es el tiempo. No, bueno, ese artículo refleja un poco cuál es mi condición de periodista. Yo soy ese busca también, ¿no? Ese busca que, digo, pasa por mi barrio, ese camioncito pasa por mi barrio todos los fines de semana, o casi muy seguido, y yo recuerdo que esos camioncitos pasan generalmente cuando nos va peor, vienen a recolectar los restos. Tal cual. De lo que cada uno sale a la calle a poder vender cuando ya no te queda más nada, ¿no? Te voy a tener que cortar ahí para que Gerardo no se enoje con nosotros. Carlos Ares, como dijo él muy bien, periodista, y alcanza y sobra. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y nos vamos a la pausa. Gracias, Carlos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Hace 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos con una humedad del 70% y una temperatura de 13 grados. El Servicio Meteorológico anuncia para las próximas horas que tendremos una jornada con el cielo completamente despejado para el día de mañana, con una mínima que oscilará en los 10 grados y una máxima que llegará hasta los 14 en horas del mediodía. Reiteramos la temperatura actual, 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El gobierno repartió un manual de estilo a sus candidatos para unificar el discurso de campaña. El instructivo realiza un diagnóstico sobre el lugar en el que está parado el oficialismo en términos de imagen, define los objetivos para esta elección intermedia y propone ejes discursivos y frases para transmitir al electorado. Según ha trascendido e informa la agencia Noticias Argentinas, bajo el lema La vida que queremos, el instructivo traza los ejes discursivos del Frente de Todos y también adelanta los objetivos que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a performance electoral: superar el 40% a nivel nacional, alcanzar el 42% en la provincia de Buenos Aires y repetir el resultado de las elecciones al Senado, revela el documento de 35 páginas de extensión al que accedió Noticias Argentinas. El gobierno invierte 1.800 millones de pesos en obras y equipamiento para el Instituto Anlis Malbrán. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunciaron la inversión de 1.000 millones de pesos para la adquisición de equipos del Malbrán con el fin de ampliar la capacidad de análisis de sus laboratorios y optimizar la generación de información basada en evidencia para la toma de decisiones esenciales en salud pública. Uno de esos puntos importantes que realiza el Malbrán a nivel nacional es un mapa genómico de lo que ocurre con las distintas cepas del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 en nuestro país, y que a través de los análisis del Malbrán puede saberse a ciencia cierta cuáles son las cepas que dominan en el territorio nacional. Tienen un aparato secuenciador de $1 millón al que faltaba comprar brazos robóticos para acelerar el análisis de las muestras positivas de COVID. Ahora, con esta inversión, es menester que se invierta en este tipo de aparatos para conocer a ciencia cierta qué ocurre con el coronavirus en la República Argentina. En Buenos Aires, un informe de Tony Veramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de vuelta. Realmente fue una entrevista deliciosa para mí con Carlos Ares, a puro periodismo y con muchas presencias muy, muy lindas. Lo del Negro Fontana Rosa fue profundamente conmovedor, el recuerdo de Alfonsín también. Así que bueno, cambiamos rápidamente el ángulo, nos vamos a ir unos cuantos miles de kilómetros al norte para escuchar qué pasa en Estados Unidos con la tercera ola y la pandemia. Lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy retomamos nuestra columna con un tema: pandemia y redes sociales. Estados Unidos está viviendo, como otros países, el recrudecimiento de la pandemia por la denominada variante Delta. El número de casos, que en junio llegaba a 11.000 diarios, trepó al doble a fin de ese mes y actualmente está en 135.000. De hecho, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, sostuvo que aún la gente vacunada podía contagiar con esta variante y por eso reclamó que se volviera a utilizar las máscaras. El estado de Florida es un caso emblemático. Ayer tuvo más de 21.000 casos y 10.000 hospitalizaciones, un récord desde el comienzo de la pandemia. Esta nueva ola de infecciones tiene como característica que está bajando la edad promedio de los infectados, al grupo de 30 a 50 años. En cambio, el grupo de mayores de 65 no está tan afectado, justamente por ser el más vacunado. ¿Qué tiene todo esto que ver con las redes sociales? Que circula mucha información para no vacunarse y, subliminalmente, para no cuidarse. De hecho, algunos estados no fuerzan el uso de máscaras, y entonces aparecen las críticas contra Facebook, Twitter, etc. ¿Deben censurarse los mensajes que niegan la vacunación? ¿Qué rol deben tener las redes sociales? Esta es una cuestión muy profunda que se está debatiendo ahora en el Congreso y que vamos a tratar en otra columna. Pero sin llegar a las valoraciones, veamos lo que sucede. Facebook, Twitter, etc. bloquearon mensajes de Trump en su momento que sostenían que el virus se habría escapado de un laboratorio chino. Pero ahora esa versión tiene un fuerte fundamento. Entonces el razonamiento es el que sigue. Si las redes sociales se equivocaron antes, ¿por qué habrían de bloquear mensajes contra la vacunación si luego se puede descubrir que no son buenas por alguna razón? De hecho, se agrega, las vacunas no tienen autorización final, sino de emergencia. La pelea en las redes alrededor del virus es larga y afecta a todos los frentes. Si el virus es peligroso o no, si las máscaras son útiles o no, si hay que hacer distanciamiento social o no. La falta de un mensaje unificado, especialmente por el anterior gobierno que ninguneó la pandemia, convirtió lo que debería haber sido una lucha unificada justamente en una lucha política.
Y así, las redes sociales son el moderno Coliseo romano donde se da cita a la lucha contra la pandemia, donde las redes sociales no tuvieron claro cuál era su rol, si permitir el debate, cualquiera que fueran las ideas, o si debía intervenir, moderar en el lenguaje informático, de alguna forma para defender la salud. Existe una gran cantidad de nuevos infectados que en su mayoría tienen una característica: no están vacunados. Y por otro lado circulan mensajes justamente contra la vacunación. Nos encontramos por una parte con un dilema: valores, la libertad, la censura, el engaño, versus la salud, proteger o dañar la salud, y por otro lado nos encontramos con una controversia política. En conclusión, es muy difícil enfrentar una pandemia con un país tan dividido en su visión de cómo afrontarla. Los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo. Una semana que Marcelo estuvo de vacaciones, otra que participó del programa, y la verdad que yo extrañaba la columna, y esta supera expectativas. Muy, muy buena síntesis. Creo que justamente por una vez me siento un poco más cerca de los Estados Unidos en cuanto al nivel de conflicto y de grieta, llamémosla, ¿no? Porque es notable cómo puede llevar a haber semejantes enfrentamientos en torno a algo que debería ser de común acuerdo, que es cuidarse, que es tratar de enfrentar a este mal todos juntos, ¿no? Pero corren con una ventaja, ¿no? En relación a nosotros. Tienen un porcentaje de gente mucho más alto vacunados. Eso es. Sí, con las dos dosis. Con las dos dosis. Sí, sí. Entre paréntesis, vos cada programa nos decís cómo ha estado el... Sí, no di los números de hoy. Los números de hoy son muy duros. Yo creo que hay algo que realmente sería bueno que se explique desde los gobiernos provinciales y desde el gobierno nacional. Porque hoy hubo 405 muertos que no se corresponden en la cantidad de muertos con la cantidad de casos de las últimas semanas, y aunque vengan los muertos de un periodo anterior, tampoco terminan de ser claro por qué esa cifra no baja. Y me parece que si los que analizan cuándo se cargan los datos, siguen remarcando que hay muchísima carga atrasada. Es decir, que muchas de estas muertes se venían, si no ocultando, por lo menos no declarando, cada uno sabrá cuál es el concepto, porque 405 muertos no parecen encontrar parangón con la cantidad de casos recientes. La buena noticia fueron, dentro de todos los 14.800 casos, porque se corresponden con más de 106.000 testeos, con lo cual el porcentaje es bastante bajo, es 14% el de positividad, que eso se mantiene con un testeo más o menos estable. Pero bueno, la clave es qué pasa con Delta ante una población muy importante de riesgo, más de 6 millones de personas vacunadas con una sola dosis, sobre todo de Sputnik. La buena noticia, que bueno, todo el mundo la conoció hoy a la tarde, es que por un lado habría 3 millones de vacunas Sputnik de la segunda dosis que estarían produciéndose este mes en la Argentina, que ya habría aprobado Rusia, y sobre todo que se ratificaron los estudios de compatibilidad tanto con AstraZeneca como con Sinopharm. Yo creo que esa es una prioridad. Pero mientras tanto, y tomando lo que decía Marcelo, me parece que el mensaje que siempre damos, y Marta, te agradezco que hayas vuelto a sacar el tema, es definitivamente depende de cada uno de nosotros el cuidado. Sí, sí, y bueno, los infectólogos confiables que escuchamos por radio o por televisión insisten en que hay que seguir cuidándose, que agosto va a ser un mes complicado por el tema de la variante Delta, que evidentemente supera las expectativas que teníamos en relación a, bueno, ya está tal porcentaje vacunado, entonces estamos más seguros, etcétera. No, bueno, esta variante es complicada, es bueno estar vacunado, seguramente sería menos grave si uno se enfermara, pero las posibilidades de enfermarse son altas y... Bueno, sí, yo transmitiría un mensaje no de optimismo, pero sí esperanzador en este sentido. Los países que sufrieron mucho la tercera ola, como Gran Bretaña, que tuvo un aumento muy, muy fuerte de casos,
ese pico en menos de un mes, yo diría que en 3 semanas, bajó a la mitad. Es cierto, Gran Bretaña tiene un altísimo porcentaje de su población vacunada con las 2 dosis, pero los que saben dicen que todavía no está muy claro qué puede pasar en un país como la Argentina, con alto porcentaje vacunado con primera dosis, y en teoría el gobierno nacional y los provinciales se están comprometiendo a aplicar muchas más segundas dosis en el curso de este mes. Pero bueno, mientras tanto, el tema de la Delta es que contagia mucho más fácil, no es que sea más mortal, el contagio es mucho más fácil, con lo cual el cuidado es un poco la clave, ¿no? Mercedes, ¿querías decir algo del tema? Sí, yo quería retomar una idea que dejó picando Marcelo, relacionada con el tema de la posibilidad del debate a través de las redes sociales. Diversidad de opiniones y el no cercenar una opinión u otra. ¿En qué medida Google o cualquier otra de estas empresas tienen que definir qué entra o qué no entra en los mensajes? A mí eso me pareció muy valioso, porque en definitiva el foco en la pandemia no nos debe hacer olvidar la importancia de la diversidad en nuestra sociedad y sobre todo si queremos fortalecer las democracias. O sea que me parece que no sé si entendí bien, que Marcelo planteaba, esto lo tenemos para otra columna, no se puede mezclar, pero es un temazo, es un tema muy importante. Yo concuerdo totalmente y creo que incluso lo que él menciona sobre planteos que en su momento fueron suprimidos por las propias redes, planteando que eran falsos, como es el caso, por ejemplo, del origen del virus, y bueno, pasó el tiempo y no queda tan claro si eran o no eran falsos. Entonces, en la duda siempre hay que estar, en mi opinión, a favor de la libertad de expresión, sobre todo, y ese sí creo que es un tema que nos debemos tratar mucho más a fondo y lo vamos a hacer, en un momento en que la concentración de poder en las grandes empresas monopólicas de la web es monstruosa. Y este tema de la concentración siempre termina, eliminando libertades, ¿no? De alguna manera pasa eso. Sí, dale. No, que digamos que es un tema que si Marcelo no lo planteó desde ahí, quiere hacer referencia a otra dimensión de lo que él estaba describiendo, sería importante que lo registramos para charlar, porque me acuerdo que hace mucho venimos comentando el tema de la posverdad, de las fake news y todo esto que tiene que ver, y lo que planteaba hace un ratito Carlos Ares, es decir, estas cuestiones que se juegan emocionales y de violencia y de falsedad y de mentira en las redes, y qué elementos tenemos para controlar. Es muy interesante que lo reflexionemos juntos. Lo vamos a hacer. Teníamos un tema planteado también para hoy, lo titulamos en función de noticias que salieron esta semana, que decían que la Argentina viene encabezando hace 70 años, es decir, en los últimos 70 años la Argentina es el país que más años estuvo sometida a recesión, es decir, a caída de los indicadores económicos, es decir, aumento de la pobreza, aumento de la miseria, etc. Y además, en los últimos 60, es decir, 70 del estancamiento y recesión, y en los últimos 60 tuvo niveles de inflación enormemente más altos que los del mundo, por supuesto, y que los del promedio de América Latina y el de casi todos los países de América Latina. Si se extraen las situaciones de hiperinflación como la que vive Venezuela hace unos años y también la que vivió la Argentina en su momento, que la vivió, la Argentina es el país que más ha sufrido y sufre la inflación, con un porcentaje actual que lo ubica entre los 3 o 4 países que más inflación padecen en el mundo. Y lo planteamos porque dijimos, yo por lo menos me planteo, ¿se debate esto en la agenda pública? Es decir, ahora hay elecciones. ¿Alguno de los candidatos lo escuchamos hablar de,
¿cómo hacemos para enfrentar el estancamiento y la inflación? Porque yo no creo que haya fenómenos que produzcan mayor dolor a la población de una sociedad que esos. A esta altura, si algo destroza a los que menos tienen, que son muchísimos, que son amplia mayoría en la Argentina, es, por ejemplo, la inflación. Esta locura de estar pensando que los aumentos de sueldo tienen que venir para compensar los aumentos de precio, nosotros lo tenemos totalmente incorporado. La forma de cómo cada uno trata de salvarse por su cuenta, esto no existe casi en el mundo. En el mundo civilizado directamente no existe. Y en la región misma. Bueno, yo creo que vale la pena reflexionar, ¿no? Sobre... Sí, sí. Tengo dos cositas que estaba mirando a ver a cuál referirme primero, porque las dos tienen mucho que ver con este tema. Primero me voy a referir a un artículo de ayer o antes de ayer de nuestro amigo Hugo Alconada Mom, que lo hemos tenido invitado también en este programa. El artículo se llama ¿Y si los argentinos probáramos mirarnos en el espejo? Y él hace un ejercicio de imaginación donde supuestamente vienen unos funcionarios extranjeros que pretenden invertir, colaborar, etcétera. Y entonces los funcionarios estos no tienen mucho conocimiento del país, sí saben de Maradona, de Messi, alguno sabe algo el de... Papa, la Reina Máxima. Sí, pero no mucho más. Y entonces van haciendo preguntas acá sobre, bueno, la situación económica en relación a tal periodo, mejoró, no. Se cumplió la promesa, tal, no. Se hizo tal otra cosa como para recibir de alguna manera el acompañamiento de otros países, no. Y él termina, me voy a permitir leer el final, dice, en este contexto, si fuéramos funcionarios extranjeros, ¿qué deberíamos responder cuando nos llamen otra vez desde Buenos Aires? ¿Por qué deberíamos confiar en la Argentina? ¿Por qué habríamos de creer que esta vez será distinto de las decenas de veces que anteriores funcionarios argentinos pidieron clemencia en el pasado? En suma, me parece que queda claro el propósito de este breve ejercicio mental. Los argentinos, y por extensión, ¿por qué no muchos otros latinoamericanos, deberíamos mirarnos al espejo, sincerarnos ante lo que vemos, analizar qué estamos haciendo mal, corregir nuestras falencias y empezar a construir un legajo más prolijo para solo luego levantar el teléfono y buscar algún prefijo internacional. Por eso, como primer paso, ¿y si probamos los argentinos con mirarnos en el espejo? Muy bueno, sí, yo lo había leído y me parece muy importante y aunque suene diferente la temática, en la previa, vos y yo, Marta, estuvimos charlando de cuáles son las características que definen al pueblo japonés y vos hiciste una referencia a el estado o la dinámica de la política argentina, que vos tuviste que vivir y te sorprendió justamente la oposición a aquello que se consideran las características que permiten que Japón sea el país, el otro extremo, ¿no? Las dos excepciones de los economistas. No las vamos a explicar ahora, pero Japón, ¿no? Con tan poco territorio y tan pocos recursos naturales, una potencia, y Argentina con tantos recursos naturales en estas dificultades permanentes y en crisis permanentes de la economía y de todo el sistema social. ¿Querés hacer una referencia a eso, Marta? No, me remitiría a esto ya lo hemos hablado en nuestros programas con Ricardo Jara, ¿no? Y cómo Japón se está orientando ahora a la sociedad 5.0, lo que significa para ellos el orden, que no es el orden autoritario que podemos entender nosotros y despreciar, el orden, la puntualidad, cómo una comunidad puede desarrollar armonía entre distintos sectores, etcétera.
Y quiero pasar al otro tema que me parece importante y está vinculado con lo que decía Alejandro de, bueno, las propuestas de nuestros políticos, qué pasa, qué nos dicen, qué nos cuentan. Hay un tuit de nuestro amigo, también invitado a este programa algunas veces, Gastón Marra, que dice, a ver si algunos políticos suben un poco la vara y nos dan su opinión y acciones y propuestas para ficha limpia, boleta única papel, protección testigos de corrupción, oficina anticorrupción, iniciativa popular, defensor del pueblo, ética en el ejercicio de la función pública, fueros. ¿Ustedes escucharon a algunos de los candidatos hablar de estos temas? No, es que esta es la locura. No hablan de esos temas y no hablan de los problemas que tenemos hace 60 y 70 años, dijimos. Es decir, ¿qué sentido tiene la controversia política? El echarle toda la culpa al otro. De un lado dicen, Cristina, 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 alcanza con eso, es Cristina, no hay más discurso, es contra Cristina. Del otro lado, Macri, 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 es todo contra Macri. No hay tampoco otra cosa, pero nadie me dice cómo diablos vamos a resolver estos problemas de tanto tiempo. Y después vamos a los Juegos Olímpicos y vemos cosas como la de los Pumas ganando la medalla de bronce y ganando un partido extraordinario contra una potencia con un jugador menos todo el partido y con 2 al final. Y decimos, pero qué extraordinarios que somos. Yo lo que digo es, qué horror, es decir, realmente qué extraordinarios que somos, qué extraordinarios que podríamos ser si fuéramos un poquito más sensatos, ¿no? Por ahí podríamos producir el mismo milagro de Japón desde otro punto de vista completamente diferente. Nosotros producimos el milagro al revés. Siempre me acuerdo de esta frase terrible de Carlos Nino, ¿no? El único país importante del mundo en vías claras de subdesarrollo. Es tremendo. Pero bueno, pienso que hay que mirarlo, verdaderamente hay que mirarlo con optimismo y hay que reclamar. Me parece que Gastón marca el camino, Marta. Gastón marca el camino. Gastón le dice a los candidatos, señores, a ver, acá estamos, queremos escucharlos, ¿qué proponen? ¿No? Y si no, hemos tenido un programa también que a mí me pareció uno de los mejores programas, quizás por ahí no desde el punto de vista del atractivo, pero el que hicimos con este amigo de la sociedad civil chilena, donde nos contó cómo consiguieron de una crisis brutal salir por el lado de abrir las opciones electorales a independientes que pudieron presentar sus propias listas. Y esos independientes hoy son la primera fuerza de la Asamblea Constituyente chilena y están avanzando con propuestas. Creo que algo de eso hay que involucrarse. Sí. Y bueno, y un tema que da para un programa entero, el cómo está evolucionando Chile en relación al tema de educación, cómo están trabajando en proyectos de educación, justamente a partir de todas estas últimas cosas que han estado haciendo. Entre nosotros el tema educación es un tema que prácticamente no se debate. Hoy leía con muchísimo dolor, hay más de 200 escuelas en municipios de la provincia de Buenos Aires que no han podido comenzar las clases presenciales porque no tienen las condiciones edilicias necesarias. Pero ¿qué estuvieron haciendo hasta ahora? Si se sabía que había que hacer algunas reformas. Sí, y además frente a una situación de tanta emergencia, Marta, Mercedes, yo me pregunto, ¿no? ¿El tema cuál es? ¿Ver cuántos votitos más puedo conseguir echándole la culpa al otro? ¿O sacar el tema de la campaña electoral y decir cómo hacemos todos juntos para resolver que nuestros chicos se eduquen, ¿no? Hay cosas que deberían quedar al margen de la discusión partidaria. Pero fíjate que Federico, nuestro productor, nos mandó una serie de información sobre un manual de qué es aquello que se debe decir desde el kirchnerismo y qué no se debe decir, donde claramente se plantea terminar con esta cuestión de echarle la culpa al otro, porque la gente ya está saturada. Y ahí entra una cuestión diferente. Yo siempre escucho hablar de este país.
casi nunca los políticos hablan de nuestro país. La Y si no, obsesión nosotros no empezamos a hablar de nuestro país, no importa quién está hablando, es muy difícil que salgamos de la chatura y de las crisis. Está bien, Yo digo, pero muy muchas imposible. veces habla de nuestro país y se dicen una sarta de sandeces y con la referencia a nuestro país. Está bien, es correcto. Muy poca gente habla de nuestro país, Marta. Mira que yo tengo detectado, casi te diría que tomo nota de quién en los medios de comunicación habla de nuestro país. En general se habla de este país. Yo te voy a tomar el guante. Te voy a decir. No, hay que no hablar, no solo hablar. Estoy de acuerdo y estamos para un buen derecho y revés sobre ese tema también. Pero me parece que acaba de entrar, y nos vamos a ir en un minutito a la pausa y después vamos a volver con ella, pero acaba de entrar alguien con quien vamos a conversar, que es una muestra más de lo que se puede hacer en nuestro país. ¿Te gustó, Mercedes, esa? Está muy bueno eso. Esto y lo otro. Porque verdaderamente, la audiencia no la conoce por ahora, pero esperamos realmente que la conozca y que, como pasaba con lo que charlábamos con Carlos Ares, que la lea. En particular nos vamos a asegurar nosotros por lo menos de que lean algo de ella, que no solo está publicado, sino que acaba de ser muy premiado. Hablamos de Violeta Jiménez, que ya la están viendo nuestra audiencia. Uno dice nuestros oyentes por costumbre, pero son, como dice Marta, esta es una radio que se ve, así que nos escuchan y nos ven. Y vamos a charlar con ella, la ganadora, nada menos que del Mundial de Literatura 2021. Nos vamos a la pausa, Gerardo, ya volvemos. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, ya estamos de vuelta. Y decíamos que la tenemos a Violeta Jiménez, a la que le pedimos que se ponga auriculares para no tener retorno. A ver ahora, Violeta, ¿nos escuchás bien? Sí, a ver. Sí, te escucho. Sí, un poquitito bajo tu volumen me sale, pero a ver, hablanos un poquito, total, podemos probar al aire. Bueno, los invito a leer mi cuento en el mundialdescritura.com. Sí. Me sale un poquitito bajo. Gerardo, no sé si podés levantar el volumen de Violeta, si no la sacamos sin auriculares, pero da un poquitito de retorno. Ale, se escuchaba mejor sin auriculares. Sí, pero daba retorno, se escuchaban nuestras voces. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Sin auriculares. Ahí te escuchamos bien. Ah, bueno, yo lo desconecté. ¿Mucho retorno? Un poquito, sí, un poquito. Pero bueno, a ver, intentamos. Violeta, decíamos, acaba de ganar el Mundial de Escritura. Ahora vamos a preguntarle a Violeta para que nos explique de qué se trata. Pero antes que nada, Violeta es docente. Violeta la anunciamos como neuquina, pero incurrimos en una falsedad parcial, porque vive en Neuquén, pero es sanjuanina. Claro. Y no es lo mismo, ciertamente, más lo tengo que decir yo con mis raíces sanjuaninas. Y contanos, Violeta, ¿de qué se trata este Mundial de Literatura? Bueno, nosotros hasta el mes de mayo de este año no sabíamos, yo por lo menos, y creo que mi grupo de acá en Neuquén, que comparto con mi taller literario,
tampoco nos habíamos enterado de que ya desde el año pasado se estaba convocando para participar de un mundial de escritura. Y a mí me pareció una novedad y me pareció una oportunidad, un desafío, sobre todo porque estaba planteado desde la dimensión del juego. O sea, empezar a competir con algo que nos apasiona a todos en el taller, que es participar escribiendo en una plataforma relatos. Y se trata de una convocatoria muy abierta en 3 categorías. Una categoría es la general, que es para adultos, otra categoría es la de adolescentes, y una tercera también para los chicos. Entonces, me pareció que todos podemos participar, porque no hay, en principio, un requisito como ser de determinado nivel académico o con determinada formación o experiencia o libros editados o escritores profesionales, sino que el desafío es simplemente que si tengo ganas de escribir, me interesa y me divierto, puedo animarme. Y así fue. Yo me sentí muy bien durante la convocatoria, comenzamos a escribir el día 31 de mayo y solamente nos tuvimos que inscribir en un grupo que armamos acá en Neuquén, que se llama Pegüenia, y en ese grupo empezamos a participar las personas del taller y además, para completar el cupo, se agregó una persona de Buenos Aires también. Entonces, inmediatamente empezamos a estar en sintonía, con el mismo interés, compartiendo inquietudes entre nosotros, armamos un grupo interno para poder comunicarnos, y cada día recibíamos una consigna en nuestro correo, precisamente a las 6 de la mañana, que nos convocaba para escribir bajo determinadas condiciones. Nosotros podíamos, por supuesto, cambiar en algo eso, modificarlo, pero el desafío era escribir en esa consigna, porque también es un texto que no tengamos ya escrito, sino que se pueda cocinar en el término de 24 horas. Para mí fue muy importante autodesafiarme, subir un texto escrito en el término de 24 horas, y así casi 2 semanas completas hacerlo, durante casi 2 semanas completas. El grupo, cuando completa ese rendimiento, tiene un 100% de efectividad o de participación. Entonces es muy importante que también como grupo cada integrante vaya pensando en los compañeros, se vaya acompañando. Hay un sentido particular de la escritura y hay un sentido de grupo. Eso también me pareció muy interesante porque se comparten inquietudes a lo largo del trayecto. No es que estamos totalmente aislados. Y después Ahora, de ese perdóname, Violeta, perdóname para que se vaya entendiendo. Una consigna, por ejemplo, tu cuento, que le vamos a ir contando a la audiencia y le vamos a decir dónde lo puede leer el premiado después de mañana. Surge... Fue el día 12, ¿no? La consigna del día 12. Todos los días era una consigna diferente. Por eso, pero ¿cuál fue, por ejemplo, la del día 12? Bueno, precisamente la del día 12 fue para mí una de las más interesantes, porque consistía en comenzar a contar una historia con personajes que hubieran vivido un hecho de crisis muy especial, pero que ese acontecimiento esté en el pasado, que esa crisis ya haya sucedido y que a través de mi relato no se sepa, hasta avanzado el relato, o preferentemente hacia el final, qué es lo que había pasado. O sea, mostrar el actuar de los personajes a través del avance del relato. Es un desafío bastante importante y difícil, porque ¿cómo hablar de algo sin decir qué? O sea, mostrar a los personajes actuando con una situación de dolor, de crisis, pero sin decir concretamente qué sucedió. Generalmente lo más lógico en el orden de las circunstancias del contar, es decir, pasó esto, una causa y una consecuencia. En este sentido, no se tenía que como retrasar la revelación de eso. Y así fue como en Después de Mañana yo empiezo a inventar una historia de unos padres que han sufrido una situación especial de pérdida, de duelo. No la digas exactamente cómo es, porque está bueno que te lean. El cuento es profundamente conmovedor, y uno de los secretos que tiene justamente está dado por lo que nos contaba Violeta. No saber, claro. Por no saber. Yo le digo a toda la audiencia, en primer lugar, que vayan a mundialdeescrituratodojunto.com, repito, mundialdeescritura.com, y si ponen /finalistas_general,
ahí va a aparecer arriba de todo el cuento de Violeta, pero vale la pena ver el reglamento, vale la pena ver toda la página, que es muy amigable y muy linda, y esto que nos contaba Violeta, son miles y miles de escritores que han participado de la Argentina y del mundo, y yo te quería preguntar, ¿vos habías escrito antes cuentos, habías publicado algo? Contanos un poco de esto. Perdón, antes que conteste Violeta, lo que vos decís, Alejandro, me da pie para decir que esto ha sido, el Mundial de Escritura ha sido un invento argentino, un invento que surge de un taller literario de Santiago Liach. Hay que nombrarlo porque realmente lo que él ha logrado con este juego que menciona Violeta es extraordinario. Han participado gente que escribió, no vamos a decir escritores, porque seguramente no todos se definen como escritores, gente de 50 países ha escrito. Este año se presentaron alrededor de 13.000 trabajos, 13.000 personas, perdón, 100.000 trabajos. Textos, sí, 100.000 textos. La labor del jurado, uno se imagina en esos días, es realmente muy intensa. Y bueno, además esto de distintas categorías, ¿no? La general, la de equipos, la de adolescentes, la de niños. Yo no he podido leer ninguno de los cuentos escritos por niños. Estoy muy ansiosa. Quisiera saber si sabés dónde los podemos ubicar, contanos, porque es seguramente muy interesante. Bueno, precisamente en la página, si ustedes bajan, cuando ingresan, van a ver por categorías, en una pestaña creo que de color turquesa, van accediendo a las distintas categorías. Creo que la segunda que aparece después de la general es niños y la tercera la de adolescentes. Y ahí están los textos. En el caso de la general aparecen los 10 textos finalistas, no solamente los premiados. Esto significa que son los 10 textos que llegaron a manos del jurado, que en mi opinión es un jurado muy, muy respetable, porque está conformado por Alejandro Zambra, escritor chileno, Margarita García Roballo, una autora colombiana muy joven, que tiene una obra muy prometedora y muy especial, y también por Ariana Harwick, una escritora argentina. Entonces, son autores jóvenes que están con una impronta muy especial, muy nueva en su literatura, muy reconocidos, los estamos estudiando en el contexto universitario, estamos promoviendo sus textos en la universidad, y ellos son los que están leyendo en este contexto, en esta categoría general, los textos finalistas. Para mí, el hecho de haber llegado simplemente a los 10 finalistas y saber que mi cuento iba a ser leído por ella era toda una gratificación. Pero mi mayor sorpresa fue esta selección final, por supuesto. El hecho de que haya distintas instancias de participación y de ir digamos, seleccionando en distintas etapas los textos es precisamente por la gran cantidad que vos mencionabas. O sea, realmente han sido muchos textos y distintos equipos han ido haciendo una selección hasta llegar a los 300 finalistas, a los 100, a los 10 y demás. Violeta, vos en algún lugar comentaste que también tu cuento fue seleccionado por tu propio grupo, porque en un momento dado tenían que elegir y subir el cuento que el propio grupo lo había considerado el que querían que los representara. Así es, Mercedes, así es, porque la situación es así. Nosotros estamos conformando siempre como inscriptos un grupo. Esto también un poco lo señalo porque a las puertas del 5º Mundial, que ya está por comenzar en este mes, los que estén interesados se pueden ver más orientados para saber cómo participan. Toda persona que se inscriba va a participar en un grupo. Ese grupo escribe durante casi medio mes, en esos días escribe 3.000 caracteres o más, y no más de 4.500 caracteres, un relato cada día. Cuando llega la instancia final de producción, se hace una especie de puesta en común y llega una instancia de votación
pero antes cada uno de los autores postula un texto. Cuando nosotros nos reunimos para comentar nuestros textos, muchos compañeros míos me sugirieron que postulara yo después de mañana. Cuando lo postulo, sale votado en primera instancia dentro de mi grupo. O sea que la votación significaba que ya mi texto pasaba a representar a mi grupo Pigüeña. Todo grupo va a la siguiente instancia de selección con un texto que lo representa. Eso es importante decirlo, porque ya el texto sale de ese grupo representándolo y con un seudónimo, o sea, con un anonimato, no va de la mano de un determinado autor que alguien pueda identificar. Entonces yo postulé mi texto, salió votado y le puse un seudónimo y como que lo largué al vacío, digo yo, porque de ahí en más ya no había que escribir más. Ese texto ya se defendía solo, digo yo, en el mundo, en el cosmos, con el seudónimo nada más. Y se fue a otras instancias de selección, a enfrentar otras zonas, porque el mundial está organizado por distintas zonas, donde hay distintos grupos en cada zona. Una pregunta, Violeta, que seguramente algunos oyentes se deben estar haciendo. Los trabajos tienen que presentarse durante 12 días corridos. ¿Uno se puede saltear 1 o 2 días o queda descalificado si te salteas un día y no presentás nada? ¿Cómo es? Lo ideal para que el grupo tenga el 100% de rendimiento y de trabajo cumplido, por decirlo de alguna manera, es que todos los integrantes presenten en el término de 24 horas su texto, puntualmente con las características y condiciones que indica el reglamento. Eso es lo ideal. Si alguien no presenta en determinado nivel, va a quedar descalificado y ya queda un integrante menos participando. O sea que lo ideal es que de los inscriptos, todos vayan a la par, como fue en nuestro caso en Pigüeña, nuestro grupo, y lleguen al 100% de rendimiento. Como en nuestro caso se cumplió ese requisito, y supongo que también otros grupos lo habrán cumplido, calculo que el hecho de que el cuento que representaba ese grupo haya salido seleccionado, colabora para que sea el grupo también el que gane. Pero el rendimiento de cada integrante es importante. O sea que en ese sentido se da una situación de solidaridad. O sea, si yo no cumplo y yo retraso o yo no hago esto a la par de todos, de alguna manera estoy afectando, entre comillas, al grupo, de no ser que sea por una causa justificada que se tenga que retirar y que a cualquier persona le puede suceder. Ahora vuelvo ahí sobre lo que te pregunté, Violeta, contanos un poquito de vos. Sabemos que sos docente, sabemos que esta es tu especialidad, justamente hablanos un poquito de lo que enseñás, y contanos, escribís, publicaste, qué querés hacer con esto, cómo ves para adelante la cosa. Bueno. Alejandro, ¿le puedo agregar un condimento a tu pregunta? No me dejan preguntar, estoy solo. No, con eso que acabas de decir, que empiece por su abuelo español y que después te conteste a vos. Ah, bueno. Muy bien. ¿Okay? ¿Qué equipo tan bien informado? Cuando me encuentro con personas así, voy a emitir mi opinión. Da gusto porque realmente hay un respaldo de haberse tomado el trabajo de informarse. Es una satisfacción para mí estar con ustedes esta tarde. Les agradezco mucho. Mi abuelo español era Elías Manzano, mi abuelo materno, que fue el origen, es el origen en mi vida de todo lo literario. A mí me gusta contarlo así porque él ya, desde que yo era muy pequeña, me recitaba versos, me recitaba poemas, no solamente españoles, de García Lorca, de Miguel Hernández, de Antonio Machado y tantos otros, y coplas españolas populares, sino que él también me hablaba de la literatura argentina. Era una persona con un espectro de conocimiento y de cultura sumamente amplio y profundo, era un sabio y un filósofo que dejó su huella en mí. Y alrededor de los 10 u 11 años yo empecé a pensar seriamente en la magia que tienen las palabras, y yo me preguntaba, ¿qué sería del mundo sin la lengua, sin poder comunicarnos con las palabras? Empecé a hacer esa reflexión
Y después empecé a darme cuenta de que me quería dedicar a esto, porque me apasiona el hecho de escribir y de leer. Tuve un camino de búsquedas, después continué con la carrera de letras, pero lamentablemente no he podido publicar. En ese origen español yo encuentro que mi abuelo deja una huella muy profunda, que quería estudiar letras, que me gustaba recitar, que me gustaba aprender versos y decirlos en voz alta, aunque fuera contra el viento, aunque nadie me escuchara, y aún hoy, estando a solas, me gusta recitar y acompañarme de poesías, porque creo que la literatura y la música de los poemas nos ayudan a sobrevivir en un mundo que no siempre es afable con uno mismo. Creo que la literatura nos ayuda a ubicar un mundo paralelo a la realidad que nos permite ser felices, pero no por evasión de cualquier manera, sino porque la invención de otro mundo nos permite como salvarnos, nos permite estar acordes y en sintonía con nosotros mismos, con nuestro interior y descubrirnos y conocernos. Sí. Yo creo que Alejandro, Mercedes, los tres debemos estar pensando lo mismo. ¿No Sí. nos recitarías Sí. algo que recuerdes de aquel maravilloso abuelo? Sí, por supuesto. Hay un poema que no sé si lo voy a terminar completo, pero por lo menos algo de ese poema, que dice algo así como, y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra lejos del río. Algo así dice La casada infiel de Federico García Lorca. García Lorca, muy Maravilla, bueno, maravilla. muy bueno. Violeta, Gracias, Violeta. Qué bueno. muchas gracias por eso. Tenemos un saludo para vos de alguien que dice que es una colega tuya. Bueno, yo no podría decir que no la conozco. Es una crítica literaria destacada argentina, una escritora conocida y destacada. No precisamente por el hecho de ser mi hermana, sino por lo que ella es. Yo en todo caso soy el hermano de Elsa Drukarov. Así que hay un mensaje de Elsa para vos. Lo escuchamos, Gerardo. Hola, bueno, este audio es para felicitar a Violeta Jiménez, ganadora del Mundial de Escritura. Este año lo gana una argentina, una neuquina, una profe de letras, como de lengua y literatura, como yo. Hola, colega. El cuento lo leí, es un cuento tremendo, consigue con enorme sobriedad hablar de algo de lo que no hay palabra para hablar, no hay palabra para hablar de eso. Hay el nivel de tragedia y de dolor de lo que habla ese breve y poderoso texto, en realidad no tiene palabra, y cuando algo no tiene palabra, poder ponerle palabras y poder construir una situación completamente cotidiana y tremenda, pero cotidiana al mismo tiempo, en la cual se habla todo el tiempo de eso, es una gran virtud. Es una gran virtud en la elección del tiempo verbal en futuro, como realmente como como una marca de la fatalidad que tiene todo ese texto, de la fatalidad de un destino trágico. En fin, nada, es un gran texto literario, Violeta, así que felicitaciones y bueno, una alegría, pese a que el cuento es difícil de poner alegre, pero una alegría que tengamos tantas buenas escritoras, tantos buenos escritores y que este mundial haya sido ganado por vos. Abrazos. Gracias. Bueno. Realmente una gran sorpresa, muchísimas gracias. Me une con Elsa una profunda admiración solamente por su bibliografía, porque no la conozco personalmente, pero la admiro. Tengo para decir que de alguna manera todos somos prisioneros de alguna torre, de la torre. Y bueno, Elsa va a saber lo que quiero decir con esto, pero lo que pretendía al escribir es no dar golpes bajos,
con un tema que está muy, muy abordado por la literatura y por otras disciplinas también. Es muy difícil escribir sin dar golpes bajos, sin sentimentaloides, atisbos para causar impresiones erróneas. El dolor por el duelo es sagrado, y sobrevivir a un hijo es algo muy doloroso, que no he experimentado en mi vida personal, pero que creo que si bien el relato no es algo que refleje una historia real que yo haya visto, creo que de alguna manera hay un foco de inspiración en tanta gente que ha tenido duelos cerca mío y que la he visto sufrir. Entonces, gracias por leer el cuento, gracias porque me preguntan qué voy a hacer de ahora en más, y yo nunca he publicado. Me gustaría mucho publicar. No tengo nada publicado porque en este avatar de ser docente y de tener que trabajar y también haber hecho las carreras simultáneamente a veces con el trabajo y demás desvíos de la vida, uno no se concentra a veces en ese objetivo. Sí he participado con mucha continuidad de un grupo literario que es Mi Taller, con una excelente profesora, con continuidad durante muchos años, y tengo un material, pero no he tenido la oportunidad de tener el respaldo de alguien y tal vez el asesoramiento para saber cómo publicar. Entonces no tengo libros para nombrar como propios. Sí puedo decir que tengo muchas ganas de seguir escribiendo, sé que esto es lo mío, y por supuesto de seguir leyendo. Cada vez son más los textos pendientes de lectura. Y bueno, nuevamente muchas gracias a Elsa por su mensaje tan cálido, su sorpresa, y yo no esperaba de ninguna manera esta repercusión. Y yo, cuando me han preguntado en varias entrevistas si alguna vez pensé en ganar, en estas dimensiones de las cuales hablaba Marta recién, en esta cantidad de 100.000 textos y 13.000 participantes, es muy poco probable ganar algo así, por las dimensiones y por la cantidad simplemente. Ya en cualquier concurso es complejo, sí. ¿Podés hablar de Mema? Porque ya que hablaste de tu taller, es importante que la nombres y que hagas alguna referencia a la que dirige ese taller que vos tanto admirás además. Es Mame. Mame, bueno, yo cambio los nombres. Sí, bueno, pero es así, es su seudónimo de cariño para todos nosotros acá en Neuquén. Mame. Casi todos la conocemos así. Su nombre es María Amelia. Es una persona que nos orienta sin imponer, con mucha sabiduría, respeta nuestros intentos de encontrar nuestra voz literaria, nos orienta con suavidad, con mucho respeto, nos va marcando con su idoneidad, con su conocimiento profundo, todo lo que ella sabe y lo que opina, pero sin imponer nada como un deber. Entonces es una persona muy sabia. Hace más de 15 años que estoy en el grupo con ella y estoy muy orgullosa porque la mayoría de los compañeros estamos juntos desde hace muchos años, y es un grupo de crecimiento, de compartir, donde nos conocemos y podemos leer nuestros textos sin la barrera de la apariencia, o sea, leemos con mucha confianza. Leer un texto literario implica un poco como estar al desnudo en el sentido de mostrar algo de uno, siempre se es un poco anecdótico al escribir. Entonces, ella es muy respetuosa y nos acompaña mucho. Violeta, nos estamos yendo ya, pero una breve mención, tus alumnos que deben realmente estar muy contentos de tenerte de docente, ¿hubo alguna repercusión con ellos del premio, de tu éxito? ¿Los motiva esto también a escribir? Contanos algo de eso y nos vamos. Bueno, les cuento que en realidad yo ya estoy jubilada desde hace un par de años, entonces soy una docente que su tarea formal frente al aula ya cesó, pero de alguna manera siempre continúa con grupos, con personas que se acercan, y la repercusión la he tenido con alumnos que ya pasaron por mi aula. Entonces me han llamado, se han comunicado conmigo para saludarme, compañeros, colegas, familias,
y es muy gratificante, pero la actividad formal de docencia frente al aula ya ha cesado, si bien no ha continuado, o sea, no ha continuado formalmente con ellos de manera activa. Siempre hay algo a través de lo cual, algún espacio a través del cual vamos volcando todos estos intentos de acercamientos a la literatura. Sí continúo con un espacio académico en la universidad, un espacio de investigación. Violeta Jiménez, ganadora del Mundial de Literatura. Nos vamos a ir con un tema musical que de alguna manera tiene que ver, no sé si con Violeta, pero sí con el cuento de Violeta, ¿no? Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, dice María Elena Walsh en Como la cigarra, la maravillosa versión de la inolvidable Mercedes Sosa, un programa que hemos disfrutado enormemente y esperamos que ustedes también. Nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Gracias, Violeta. Gracias, igualmente. Un placer estar con ustedes. Gracias. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.